Bienvenidos una vez más, queridos amigos. Esto es Teología de Combate. Mi nombre es Lautaro y como habituamos a decir en el canal, militia es la vida del hombre sobre la tierra. Militia es vita homini super terram est. Hoy, gente, miren, saqué el traje del ropero porque tenemos el privilegio de conversar con una de las voces más influyentes del apostolado católico hispano en el ámbito digital. Nuestro invitado de hoy es el fundador y conductor de Conoce, Ama y Vive tu Fe, Luis Román. Está haciendo un apostolado que desde hace años busca formar, informar y fortalecer la fe de miles de católicos a través de YouTube, podcast y distintos medios de comunicación. Su trabajo alcanza diariamente a personas de habla hispana en numerosos países, abordando temas de apologética, doctrina, actualidad e historia de la Iglesia. Luis ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de la fe católica y a la evangelización en lo que Benedicto XVI, el Santo Padre, llamó el Sexto Continente, el inmenso territorio digital donde hoy también se libra una gran batalla, una batalla espiritual por las almas. Y si me permiten una apreciación muy personal, esto lo digo yo, sí, y me hago cargo, siempre he visto a Luis como un auténtico templario de nuestro tiempo. No por la espada, sino por la palabra, no por la conquista, sino por el testimonio. Un hombre que lucha con fervor, con fe y con amor por nuestro Señor Jesucristo, por la Santa Iglesia Católica, por el Santo Padre, y como no puede ser menos, bajo la protección de la Santísima Virgen María, que también la quiere mucho, corredentora de todas las gracias. Le damos hoy, sin filtro, la bienvenida a nuestro querido amigo Luis Román. Gracias de verdad, Lautaro, por esa introducción. Dios te bendiga, de verdad que sí. Muy contento de estar aquí con ustedes, contigo, con tu audiencia, y gracias por la oportunidad. Bueno, Luis, mirá, bueno, hay mucha gente que veía y hacía memes de Homero Simpson. ¿Por qué tan elegante, Homero? Es que hoy tenemos a Luis Román en el canal, así que mirá, saqué el traje del placar. Bueno, Luis, muchas gracias. Bienvenido a Teología de Combate. Es un honor tenerte para nosotros aquí. Y si te parece, Luis, arrancamos con un Ave María. Claro que sí. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amén. María, auxilium Christianorum, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Amén. Bueno, Luis, un templario del Sexto Continente, qué grande. Mirá, Luis, yo estuve viendo una entrevista que te hicieron hace poco de tu historia, ¿no? Me estuve informando, hace mucho que te sigo, hace años que te veo, pero me enteré y esto me sorprendió que vos venís del mundo carismático, ¿puede ser? Más o menos, sí. Nunca fui carismático así de grupos carismáticos, pero pues como la iglesia ha sido muy impactada por ese movimiento, pues los grupos que siempre asistí, especialmente el movimiento de Emaús, a quienes les tengo mucho cariño, fue un movimiento que me ayudó muchísimo, pero está esa esencia carismática en la música, en el brincar, saltar, ¿verdad? Aplaudir, todo ese tipo de cosas. Así que la gente no se lo imagina, pero yo era de los primeros que iba al frente y sacaba a todo el mundo y vamos a hacer el chuchu train y el trencito y todo ese tipo de cosas. Siempre fui así. No me daba cuenta que eso podía ser una distracción para otras cosas. Lo hacía, por eso yo lo digo, no podemos juzgar a nadie, porque a veces pues se hace con un buen sentido y con la mejor intención del mundo, pero cuando uno comienza a descubrir un poquitito la historia de la iglesia, uno se da cuenta de que eso son novedades. Y son novedades que ni siquiera tienen un siglo de estar en la iglesia, solo tienen décadas. Antes de eso, la pregunta sería, ¿y qué hacían los católicos para evangelizar y cómo evangelizaban? Esa sería la pregunta, ¿no? Es lo que uno debería hacerse y estudiar. Digamos que vos hubo un momento en el cual te preguntaste, algo no está funcionando bien en la iglesia, ¿puede ser? Totalmente, no, totalmente. Algo que el problema con todas estas cosas, que no solo los aplausos, Benedicto XVI, tú lo mencionaste, Benedicto XVI habló de esto en el ámbito de la liturgia, porque honestamente, miren, yo sé que los tiempos cambian, la música ha cambiado, ¿verdad? Estamos en los años 2000 y
yo digo que, por ejemplo, ya, no soy amante de eso, pero ponle que se acabó la misa, fuera de la misa tienen un compartir y hay un corito cantando canciones católicas así movidas y la gente aplaudiendo, que si hay canciones bonitas también, pues yo no le veo nada de malo en ese sentido. Ahora, lo que hay que tener cuidado que es cuando se trata de crear sentimientos para poder llevar a alguien a una conversión hacia Jesús. Y eso puede funcionar. Y es lo que se está usando hoy en día en la iglesia a granel. Es crear sentimientos de tristeza, sentimientos de alegría, efusión en el corazón, para que la persona llore, caiga en oración, esté como que impactado con el retiro. Pero el problema de los sentimientos, al igual que el enamoramiento, cuando nos enamoramos solamente superficialmente y no es un compromiso, eso es pasajero. O sea, usted se enamora de una mujer, nosotros que somos varones, usualmente empieza todo por el físico y luego conocemos a la muchacha y qué bonito habla y mira que es así, que es bien dulce, que es bien inteligente. Pero la realidad es que el compromiso de amar no debería estar basado ni en la belleza de la mujer ni en su inteligencia. Debe ser un compromiso. Te amo porque quiero amarte, quiero servirte. O sea, debe ser algo de darnos. Ese es el verdadero amor y es el amor que dura para siempre y es el amor que profesamos en el matrimonio cuando nos casamos. Entonces, con Dios es exactamente lo mismo. Si es solo sentimiento, y ahí es donde viene el problema, vemos a veces estas reuniones y estos retiros y todos estos lugares y a veces hasta la Santa Misa repleta de gente aplaudiendo, pero realmente están cambiando, realmente están convencidos. Y ahí es donde cuando miramos la tradición de la Iglesia Católica y los santos nos muestran que la liturgia, por ejemplo, no debe ser para hacerme sentir a mí bien, ni para hacerme sentir a mí más alegre, ni más triste, ni nada de eso. Debe ser para crear piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es eso, amar. Cuando uno dice que los santos eran piadosos, el ser piadoso es amar más allá de mí, es dejarlo todo por eso que estoy amando. Me olvido de mí para ser para ti. Entonces, la liturgia en el pasado, que para algunos tal vez ahora con todo el ruido que hay, ven la liturgia como se hacía antes, o ven una misa reverente, un sacerdote que diga, mira, no más aplauso, no más esto, y que dice la gente, ay, qué aburrido. Claro, porque no le dan la oportunidad a Dios de con el silencio, con la belleza que vemos en el altar, con la presencia de Él, crear piedad. El que yo me dé cuenta de que lo que estoy haciendo aquí es distinto y que yo quiero entregar todos esos gustos, incluyendo los aplausos, todo ese tipo de cosas, para realmente yo cambiar completamente. Yo no estoy diciendo que en estos movimientos carismáticos y de esta manera sentimental nadie cambia, porque yo cambié. O sea, la gente cambia, pueden cambiar, pero hay muchos que no cambian. O sea, cuando uno mira los números, son drásticos. O sea, a veces uno ve estos eventos llenos, uno ve miles de personas que pasan por el retiro, pero en la reunión semanal lo que hay son 30 personas. Entonces tú dices, ¿qué pasó con los demás? No, que es que a veces la gente no tiene tiempo. Puede ser, hay 1% que a veces la gente no tiene tiempo, pero la realidad es que fue algo sentimental. Fue un sentimiento que duró solamente ese fin de semana y tristemente las personas no pudieron continuar. También lo malo del sentimiento es que se puede volver adictivo. Entonces hay personas que a veces no crecen en la fe y la fe es simplemente casi como un gimnasio, ir a aplaudir, ir a gritar y me siento eufórico. Aquí está el Espíritu Santo y uno pregunta, ¿y por qué tú piensas que el Espíritu Santo está aquí? Pues porque la gente está aplaudiendo cuando la realidad es que el Espíritu Santo no está en nuestro, no es el templo, no está en nuestro templo y Jesucristo no dio la vida en la cruz para que nosotros aplaudiéramos, sino para cambiarnos, o sea, para que dejáramos de ser nosotros para seguirlo a Él. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza para poder imitar a Cristo y Cristo no se pasaba aplaudiendo, gritando y contento todo el tiempo cuando vemos la vida de Él. Entonces ahí es donde está ese balance que hay que hacer. No es quitar la alegría, porque los santos fueron muy alegres y hay santos que cantaron y saltaban y todo de la emoción. Y eso está bien, pero cada cosa en su orden, ¿no? Y la liturgia, por ejemplo, la oración, el compromiso que debemos tener con Dios, esto es algo serio. O sea, esto es, cuando usted va a un trabajo, una entrevista de trabajo y le dan el trabajo o para convencer a ese futuro jefe, pues usted no empieza a cantarle y a aplaudirle y a mostrar que está bien contento de estar ahí. Ellos, no, usted se comporta muy serio. Eso no quiere decir que usted por dentro está que brinca de la alegría porque sabe que le van a dar el trabajo y usted quiere trabajar aquí y vio que el futuro jefe va a ser buena gente y usted le cae bien todo. Y sí, pero la realidad es que estamos ahí ¿para qué? Para trabajar. Entonces lo mismo sucede con las cosas de la iglesia. Ya muestro la alegría,
Pero el juego este de la alegría no es la misión es mucho más y es algo serio, estamos hablando de nuestra alma. Has dicho cosas muy importantes, Luis, y se me vienen frases a la cabeza de gente que me dice, por ejemplo, pero qué aburrido y todo en latín, no se entiende nada. Y es justamente lo que estabas diciendo, que no se entiende nada porque es para Dios lo que estamos haciendo. Justamente si no lo entendés, porque lo estamos haciendo para Dios y de todas maneras está la traducción al lado. Eso por un lado. Y por el lado del sentimentalismo, yo hice un retiro también de conversión que se llama El Eslabón. Y ojo, lo que estamos diciendo tanto yo como Luis, no es que estamos atacando a la gente, ¿no? Sino que estamos siendo críticos de cosas que obviamente por ahí se van de las manos. Entonces era todo así, como decimos, todo muy efímero, todo muy, muy veloz. Era el momento, todos se sentían súper cargados. En este retiro uno se abrazaba, ponían, viste, velas, uno se pedía perdón con el de acá, con el de allá, abrazos, lágrimas, todo, pero a la larga, después, ¿cuántos quedan de toda esa gente? ¿Cómo me gustaría que, es como el catecismo que veo por ahí que sucede acá en Italia, ves 60 chicos que hacen la primera comunión, 70 chicos, pero al domingo siguiente hay uno en la misa. Entonces, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué se enseñó en ese catecismo realmente para que esos chicos no se vuelvan a encontrar con Dios al domingo siguiente? Luis, ¿qué encontraste en la tradición que no encontrabas antes? Pues mira, lo primero fue coherencia, porque en este grupo, por ejemplo, de caballeros de Maús que iba yo, estudiábamos la Biblia, se hablaban muchas cosas incluso correctas, o sea, muy bien en ese sentido. Pero yo recuerdo cuando yo descubro mi primera misa tradicional y veo todo lo que está sucediendo, me quedo como que algo hizo clic, como dicen, ¿verdad? Encajó. O sea, yo miraba lo que estaba sucediendo en el altar y pensaba en el catecismo de la Iglesia Católica, pensaba en todas las charlas que había escuchado de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces yo decía, claro, hace sentido, aquí está todo el mundo arrodillado, nadie lo recibe en la mano, todos lo reciben en la boca, el sacerdote no le da la espalda a Dios, sino que le habla a él. Entonces nosotros estamos juntos con él y entonces todo cayó en su sitio. Yo dije, ay, ahora hace sentido lo que la iglesia enseña, lo puedo ver claramente en esta liturgia tradicional, que no es que no se pueda conseguir en una misa nueva, porque siempre lo tengo que hacer la aclaración, nadie ha dicho aquí que la misa nueva, los que no saben, después de 1969, 70 más o menos, ya para el 72 de seguro, el Papa Pablo VI pues impuso un nuevo orden, por eso se le dice Novus Ordo, un nuevo orden de la liturgia y es lo que la iglesia quiso hacer en aquel momento, ¿verdad? Se hizo, pero ha traído ciertas corrientes que no existían en la misa, en la liturgia antes de esa reforma. Yo le digo revolución, ¿por qué? Porque hubieron manos revolucionarias. Yo no estoy diciendo que la iglesia hace una revolución, sino hay revolucionarios infiltrados dentro de la iglesia, masonería, personas que han perdido la fe, gente que tiene una doctrina equivocada, de los cuales nos alertaron otros papas. Papa Pío XII, Papa León XIII habló de esto, el Papa San Pío X habló de esto también, de cómo habían modernistas dentro de la iglesia que querían reinterpretar lo que ya la iglesia había enseñado. Y uno de los ataques más grandes que se llevan haciendo desde Lutero es a la liturgia. A la liturgia. Entonces la iglesia siempre estuvo bien fuerte con eso, no hacerle muchos cambios, pero llegó la época de los años 60, luego del Concilio Vaticano II, y se hizo lo que nunca se pensó que iba a pasar incluso, porque si usted mira el documento del Concilio Vaticano II, ellos no piden una nueva misa, ellos piden que se actualicen ciertos aspectos de la liturgia. Una de las cosas que se quería hacer era pues que hubiera un poco más de vernácula, no fuera tanto latín, pero que hubiera latín, porque el documento lo dice. El latín tiene primicia. ¿Qué pasó después? Ya no hay latín y solo hay vernácula. El documento Sacrosanctum Concilio también habla del canto gregoriano, de la música sacra. Y cuando usted mira las enseñanzas de la Iglesia Católica, incluso Juan XXIII y otros papas más recientes, no se permitía lo que tenemos hoy en día, estas tamboras y maracas y cuánta cosa hay, nada de eso, porque eso era banal. Entonces lo de Dios tiene que ser distinto. No es porque una maraca te lleva al infierno, nadie ha dicho eso, o la tambora te va a llevar al infierno, es que no es para Dios, no es apropiado para el culto digno que Dios se merece.
Y eso se ha ido mezclando, y ya después de 60 años que llevamos de esa reforma, pues yo creo que ya mucha gente ha despertado y se han dado cuenta, espérate un momento, y yo tengo la fe y la esperanza y le pido a Dios, y sé que eso sucederá, que va a llegar un momento donde la iglesia va a dar 3 pasos para atrás y va a mirar, ok, espérate, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué nos hemos distanciado tanto? La liturgia romana de siempre era así, quisimos actualizarla, pero concebimos esta otra liturgia, y ella misma se ha ido modificando a sí misma, y ahora usted va a parroquias, que es lo que vivimos mucho, y no es la misma liturgia. Usted va a la parroquia tal de esta ciudad y lo hacen así, la otra lo hace así. Cuando en el pasado, no importara incluso el país que usted fuera, la liturgia siempre era la misma, la misma. Entonces hay que, aparte de los abusos litúrgicos que comienzan a darse, porque las rúbricas tradicionales eran muy rígidas, que esa palabra es muy popular ahora, muy rígida. Y claro que tenían que ser rígidas porque es para Dios. Entonces, esa es lo que yo descubro con la tradición. Y una de las cosas y con esto termino, Lautaro, que a mí me emocionó mucho fue que ya estando en el grupo de Maús, y esto sé que le pasa a mucha gente que están en las misas ordinarias, las misas de siempre, ¿verdad? La misa que celebran todos, la misa nueva, nos pasa a todos, yo creo que empezamos a estudiar y nos damos cuenta que debemos recibir al Señor de rodillas y en la boca. Entonces, ¿qué pasa? Usted es uno de los poquitos en la parroquia que se arrodilla, y si el padre es buena gente, porque los hay sacerdotes buenos, pues te dejan, tú te arrodillas, recibes al Señor en la boca, pero la vasta mayoría lo recibe en la mano. Para mí eso era sentirme como un extraterrestre. Así me sentía yo. O sea, yo soy el único que lo hace aquí, o soy de los 5 o 4 que lo hacemos. Las mujeres comienzan a usar velo, que eso es algo muy bonito que yo he visto que está aumentando, pero lo mismo, mucha gente las mira, ya se cree la más santa. Entonces, eso no debería pasar, eso es bien católico. Entonces, y yo no lo hago por creerme más santo, yo lo hago porque siento que es Dios quien está presente en la Eucaristía, y según la palabra de Dios, la posición orante por excelencia de adoración es de rodillas, siempre lo ha sido. Entonces, pues me arrodillo ante las iglesias. Para los que no sabían, no había un solo altar que no estuviera rodeado de un reclinatorio completo alrededor de una rodilla para arrodillarse, que no era una cerca, como algunos pensaban. Es una cerca para que la gente no suba. No, eso que usted ve ahí, que a veces ya no tiene las almohadillas, esas catedrales antiguas todavía se puede ver, es porque la gente en Italia los sacaron a todos, casi la mayoría los quitaron todos. ¿Sí? Eso fue una destrucción después de esta reforma, que es lamentable, pero era para eso. La gente se arrodillaba y el sacerdote iba, daba la vuelta, le daba la comunión a todo el mundo y volvía. Y eso a mí me llenó de mucha alegría verlo en una misa tradicional, y ya yo no sentirme como un extraterrestre. Aquí todo el mundo lo hace así. Eso para mí fue algo hermoso. Y no solo por mí, porque la liturgia no es para mí. La liturgia es para Cristo, es para Dios Padre. Cristo se entrega. A través del Espíritu Santo nosotros podemos ofrecer a Cristo como sacrificio perfecto. Lo ofrece el Padre, ¿verdad? El sacerdote, pero nosotros nos unimos a ese ofrecimiento de las manos del sacerdote, quien tiene el orden, ¿no? Y debe de ser dado de la misma manera que lo hizo María, al pie de la cruz, reverente, en silencio. Ahí estaba San Juan el Apóstol de la misma manera. Ellos no estaban aplaudiendo, se murió Cristo, todo está consumado. ¡Oh! Promesa cumplida. No, o sea, ¿cómo va a ser? O sea, esto es algo solemne, es algo que incluso por culpa mía y de mis pecados, esto tuvo que pasar hace 2000 años, y nosotros nos seguimos uniendo a ese sacrificio. Entonces es algo que debe ser totalmente solemne, reverente, y esa parte a veces se encuentra en una misa Novus Ordo, una misa nueva, pero esos son, como dicen algunos teólogos, unicornios que aparecen por ahí. Hay sacerdotes que se ponen fuertes y no, usted no va a cantar eso, no van a hacer esto. Yo solamente voy a distribuir la comunión. Yo he ido a lugares así que es impresionante verlo, pero los hay, son bien pocos. Pero normalmente esto tú lo encuentras solo en las misas tradicional, que siguen el orden de la misa, que no está abrogado, no está prohibido. Incluso con Francisco, que yo sé que las medidas han sido más fuertes con el Papa Francisco, con Tradiciones Custodes, él no lo prohíbe. Eso sí, lo que él pone las reglas mucho más fuertes, extremadamente fuertes, para que se pueda celebrar. Tiene que tener permiso ahora de Roma. Benedicto XVI le había dado la potestad a los sacerdotes y a los obispos locales de poder hacer lo que quisieran. Entonces
se abrió la puerta y por eso vimos tanta misa tradicional en esa época que empezaba a crecer. Pero Francisco pues tomó la otra decisión y ahora estamos pidiéndole a Dios que León, pues Papa León haga algo distinto. Pero el ir a una misa tradicional no es decir yo no quiero el Papa, yo no quiero el Vaticano II, la iglesia se perdió, no creo que tengamos Papa, nada de eso. Es decir, amo a Dios y creo que Dios se merece una liturgia digna. Y la pregunta es, ¿cómo celebraron los santos la liturgia? ¿Qué liturgia atendía Papa, el Padre Pío o San Juan Vianney? Entonces, Don Bosco, todos ellos, uno dice, bueno, pues yo quiero hacer lo mismo que hicieron ellos para alabar y adorar a Dios dignamente. Exactamente, Luis. Y antes de que muestre un videito corto que quiero mostrar para la gente que entienda la diferencia de lo que está explicando Luis, porque yo voy a mostrar, Luis, si no te molesta, unos pequeños videitos de 1 minuto cada uno de una misa de este grupo Emaús y una misa tradicional que está explicando Luis. O sea, vamos a ver las dos caras. Un segundo. Bueno, eso sería Emaús, que en realidad el sentido de la música es poder unirse a Cristo en oración. Me tiene que elevar el alma, me tiene que elevar hacia arriba. Yo con esta música, en vez de elevar el alma y mover el alma, me dan ganas de mover las pompas, sin decirlo de modo grotesco, ¿no? Entonces ahora les voy a hacer ver la otra parte. Y después haceme acordar, Luis, que te haga unir esto con algo que me pasó a mí particularmente en mi conversión. Aquí vemos un poco de misa tradicional. No tiene sonido. No tiene sonido porque la voz no me gustó, pero para que veamos, ¿ves el velo que decía Luis? Estamos viendo el velo. Obviamente siempre llenos de familias numerosas. A ver si ahora viene la parte del sacerdote. Ahí tenemos. Bueno, entonces es esto, ¿no? Es esto la gran diferencia de uno con el otro. Y claro, Luis, lo que te quería comentar es que nosotros sufrimos mucho el tema de la comunión en la mano porque yo vengo de San Rafael, Mendoza, donde un seminario cayó por defender la comunión en la boca en la época de la pandemia. Cerraron el seminario directamente porque los sacerdotes dijeron, no, nosotros no podemos negarle al laico la comunión en la boca si ellos así lo quieren. Y como ha sido lo que se les ha enseñado y como es la tradición de la iglesia y como también la iglesia lo permite, aunque también permita la comunión en la mano, que para mí es una aberración que lo hagan, pero también se permite, no podemos negar ni una ni la otra. Entonces, bueno, el obispo que hizo se llevó puesto un seminario tradicional con más de 48 seminaristas, Luis, donde al mismo tiempo estaban usando un seminario de casino. O sea, lo usaban para ir a jugar al póker, para hacer eventos. En otra parte del mundo usan un seminario para eso, en otra parte donde tenés 45 seminaristas con doctrina tomista, con música en latín, con cantos gregorianos, con el respeto que se tiene que tener por la liturgia, nos los llevamos puesto. Entonces, la siguiente la pregunta para vos, Luis, es si para vos estamos viviendo la peor crisis de la iglesia desde la Reforma Protestante. Pues mira, mirando el punto de dónde está la confusión, yo diría que sí.
Porque definitivamente la Revolución Protestante, lo que Lutero hizo fue un golpe bien bajo. El cisma de Oriente, por ejemplo, en el año 1000 también fue un golpe bajo, pero todavía, incluso cuando Lutero se va, la guerra de Lutero era mayormente con el Papa y con la iglesia por ciertas cosas que, miren, no era mentira, estaban sucediendo dentro de la iglesia. Pero luego vienen verdaderos reformadores que son los que aman la iglesia y no se van de ella, que ayudan a la iglesia a salir de esos errores. Viene un concilio de Trento que fue espectacular. Pero ¿qué pasa? Ahora nosotros tenemos una crisis que no es un grupo de personas que se quiere alejar de la autoridad del Papa o que quieren formar una iglesia distinta. No, es que dentro de la iglesia tenemos poderes y personas que ocupan lugares importantes permitiendo y haciendo cosas que eran impensables en el pasado. Por ejemplo, cuando usted lee Santo Tomás de Aquino sobre la Eucaristía, es una cosa impresionante. El Santo Tomás de Aquino explica con lógica por qué solo el sacerdote es el único que debe o puede tocar la Eucaristía. Y lo explica muy bien y habla de los vasos sagrados y habla de cómo todo está consagrado, el altar, todo lo que se coloca en el altar tiene que estar consagrado, incluso el sacerdote está consagrado. Entonces él decía, nada que no esté consagrado puede tocar lo sagrado. Y todo eso se creía y se llevaba muy claro. Claro, él también hablaba de la posibilidad, si hay una emergencia y un laico entra a una iglesia, hay una guerra y tiene que llevarse la hostia, él como laico lo puede hacer por la razón de que el fin es para rescatar a Cristo y que no haya ningún sacrilegio, ¿no? Pero él explica que eso es en casos extraordinarios, ¿no? Ahora que tenemos los llamados ministros extraordinarios de la Eucaristía, por ejemplo, y se le llama así porque extraordinario, para los que no saben, significa que no deben suceder muchas veces, que debe ser por razones extraordinarias, que el sacerdote, qué sé yo, está enfermo, tiene una misa de 1000 personas y es un solo sacerdote. Eso es lo que dice la iglesia y está en papel así, pero ¿qué es lo que vivimos en realidad? Así hayan solo 20 personas, tenemos 10 ministros extraordinarios de la Eucaristía y si acaso el sacerdote se sienta. Entonces, ¿qué pasa? La crisis, lo que hace esta crisis, que muchos dirán, pero ¿y cuál es la diferencia? Pues la recibí como quiera. El problema es que hay una manera de ver la liturgia que empieza a cambiar. Por ejemplo, cuando solo el sacerdote era quien administraba al Señor, primero, si alguien sentía el llamado de hacer ese trabajo, posiblemente iban a ser solo hombres, porque solo un hombre es quien es autorizado por la iglesia para hacerlo. ¿Por qué un hombre? Porque los sacerdotes son solo hombres. Ahora, después de eso, estos hombres que dicen, qué bonito sería llevarle a los enfermos, qué bonito sería celebrar la misa, pues se dan cuenta que para poder hacer eso tienen que estar consagrados. Entonces tengo que ser sacerdote. Ahora no, ahora lo puede hacer una mujer, lo puede hacer un hombre. Ya tenemos lo que se le llama la liturgia de la palabra. A veces los sacerdotes no están disponibles. Usted llega un domingo, esto es en iglesias católicas, y se puede encontrar con una mujer en el altar leyendo las lecturas y abre el tabernáculo. Ella no puede consagrar, pero ya el sacerdote consagró el día antes. Y eso lo vemos mucho en muchos países. Entonces yo digo, ¿hasta hacia dónde vamos? Porque la liturgia no es tan solo el rendirle a Dios lo que queremos, es que la iglesia, lo que creemos, perdón, que la iglesia sabía y siempre ha dicho que como oramos es como creemos. Entonces la liturgia es una manera de expresar lo que creemos. Lo expresamos para Dios, pero también lo expresamos para nosotros mismos. Es un recordatorio de nuestra fe. Entonces, si la liturgia empieza a cambiar, como ahorita el video que colocaste de los hermanos de Maús, que Dios bendiga a todos los que hayan estado en esos retiros o tal vez sean parte de esos grupos. Como dije yo al principio, yo le tengo mucho cariño al grupo porque me sacaron de una frialdad que yo tenía. Pero el punto es que el que estar cantando en un coro con el órgano, el pianito y toda la cosa en el altar, están al frente del altar. Si ustedes se fijan, hay unas escalinatas. Esa parte de ahí, la iglesia enseña, para que vean lo que yo decía ahorita de la teología y de lo que enseña la iglesia. Ese es el santuario. O sea, básicamente ese es el santuario. Cuando vemos en el Antiguo Testamento que solamente el sacerdote podía entrar, por ejemplo, a donde entraba el Caifás y todos ellos, cuando se le aparece el ángel al papá de San Juan el Bautista, a Zacarías, fue ahí. Él era un lugar donde solo el sacerdote podía entrar y el pueblo ni siquiera podía mirar. Ahora nosotros podemos mirar porque ahora Dios nos ha elevado. Entonces nosotros podemos mirar, pero si usted mira, por ejemplo, la liturgia ortodoxa,
incluso el rito bizantino que está en comunión con Roma, ellos le tienen hasta una pared, es casi una pared lo que hay ahí. Entonces uno lo que ve es, el sacerdote pasa por esa puerta y lo que hay es como una mallita que uno puede ver lo que está pasando detrás, pero la realidad es que no podemos mirar siquiera. Esos son ellos, ¿verdad? Esas son liturgias apostólicas, por supuesto. La bizantina viene de los apóstoles también, si no me equivoco, de Santo Tomás, creo que fue el que de los apóstoles que evangelizó en esa zona. Ya Pedro y San Pablo, que son los de la liturgia romana, que por providencia de Dios, el 90% de los católicos en el mundo somos liturgia romana, así Dios lo quiso, no, eso no es, nadie hizo ningún esfuerzo ahí, Dios lo quiso así. Tenemos 23 ritos o 22 y el romano ocupa el 90%, ¿verdad? Que es el que todos conocemos. Pero ese romano, como yo les decía ahorita, tiene las escalinatas, nadie subía ahí hasta los otros días, incluso yo de pequeño, estando en la misa nueva, yo recuerdo en Puerto Rico en los años 80, 90, nadie subía ahí, ni yo como monaguillo, yo llegué a ser monaguillo y yo teniendo sotana y todo, a nosotros el diácono nos decía, ustedes no suben de aquí, ustedes esperan a que yo baje con lo que tengo que bajar, o si cuando vamos a salir, ustedes esperan a que nosotros bajemos y entonces ustedes van y hacen lo que tienen que hacer, pero ustedes no pueden subir acá arriba. Era ese respeto. De momento, ahora que tenemos coros que suben allá arriba porque se ha convertido en un escenario. Tenemos a los ministros extraordinarios de la Eucaristía, a veces, por lo menos aquí en Estados Unidos, cuando yo me mudé para acá, eso a mí me puso mal, ver 10 de ellos alrededor del altar y el sacerdote levantando la hostia. El mensaje ya es otro. ¿Quién está ofreciendo un sacrificio? ¿Qué es esto? Entonces ya no se convierte en un sacrificio, ahora es una cena. O sea, y toda la liturgia cambia, el sentido de la liturgia, como oramos, es como creemos, y el demonio sabe eso. Entonces, por eso el demonio ha tratado de ir licuando un poco la liturgia para que lo que creamos sea distinto. Por eso mucha gente, no tratan a Dios como si fuera Dios, porque es que no parece que fuera Dios en la manera en que celebramos la liturgia. En algunos lugares, no en todos, en algunos lugares. Lo de la música, para ir terminando, Lautaro, bien importante esto, porque alguna gente me dicen, pero Luis, me han preguntado con esto de Bad Bunny, el reggaetón y todo lo que está pasando en el mundo, me dicen, Luis, pero ¿puede haber reggaetón cristiano? La respuesta es que no puede haber reggaetón cristiano. No se puede. La música de por sí está diseñada para activar o prender o encender las pasiones bajas, por la manera en que la tambora se toca, por la manera en que se canta. Todo eso tiende uno, como tú decías, a mover uno la cintura, así sea de Dios. Tú lo estás escuchando, Cordero de Dios, y uno empieza ya a mover los hombros. En cambio, cuando tú escuchas la música sacra, no te lleva a sentimientos, te lleva a la piedad, te lleva a arrodillarte. Yo les voy a dar un testimonio aquí brevemente. Mi hijo, yo tengo un niño aquí de 2 años. Nosotros ahorita en Pentecostés, ahora ya empezamos a cantar el Salve Regina, pero los que saben, pues, se reza Regina Cheli y después, a mí me encanta Regina Cheli, me gusta cómo suena. Pero entonces nosotros lo cantamos aquí y el Salve Regina, que es el Angelus. No el Salve Regina, perdón, el Angelus. El Angelus se canta también y el Salve Regina, que es el Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, al final de Rosario también lo cantamos. Cuando nosotros cantamos cualquiera de estas aquí en casa, el nene mío está bien, nosotros no le hemos enseñado. Él tiene una escobita pequeña y él la agarra como si estuviera en procesión y empieza a hacer así, se baja y se sube y mientras nosotros vamos cantando y yo le cuento esto a mis amistades, yo les digo, nosotros no le hemos enseñado a eso, pero la tonada, la manera que se canta, Salve Regina, Mater Misericordiae. ¿Ven cómo se escucha? Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. A ti clamamos. Uno dice, wow, ¿qué está pasando aquí? Viene la reina. ¿Y qué hace mi hijo? Se dobla, se hace una genuflexión, porque se escucha así. Versus si yo empiezo, Dios te salve, Reina Madre, que está ahí, será bonita, todo lo demás, pero no va a crear ese sentimiento de piedad. Y los santos no fueron solamente buenos, alegres y amorosos, fueron piadosos. Entonces ahí es donde está el enfoque de la liturgia tradicional, es crear piedad, es crear piedad. No es simplemente que pasemos un momento alegre, que yo sienta que Dios me ama. No. Es crear piedad. Yo darme cuenta que Él es Dios y yo soy su creación. Yo darme cuenta que Él es mi Padre y es mi Rey. No un amigo así, un panita fuerte que yo le doy un high five, le chocamos la mano y Jesús, mi amigo. No.
el Rey, y yo soy su servidor. O sea, cuando ya yo tomo una actitud así, mi vida cambia. Mi vida cambia. Entonces eso es lo que vemos en la liturgia y la música. Tiene que ver muchísimo, muchísimo. No, Luis, imagínate que te invito el sábado a la noche a escuchar tocar al padre Guillermo Peixoto, electrónica, y al otro día intentamos rezar un Salve Regina después de la misa al final, ¿no? Claro, una cosa que se contradice totalmente, ¿no? Impresionante. Un ruido que te corta totalmente la unión con Dios. Luis, entonces, para vos, ¿existe una crisis de identidad sacerdotal? Porque todo esto, gente, yo el otro día hice un programa que mucho cae sobre los sacerdotes, porque ellos son los que tienen que guiar, ellos son los pastores. Entonces, si el pastor no me forma, si el pastor no habla de todas estas cosas, si el pastor no se encarga de que haya esta música, y es obviamente que vamos a permitir que se ponga una batería en el altar, que empiecen. Yo el otro día estaba en una misa, bueno, acá en Italia, Luis, yo he visto de todo, lamentablemente, y no sabía si en cualquier momento iba a salir el sacerdote con Simba del Rey León y iba a decir, cigüeña, porque se estaba escuchando que palos de lluvia, que no sé, golpeaban cosas, no sé ni lo que era, una confusión como si vos terrible. Entonces, hay una crisis de identidad sacerdotal. ¿Vos qué pensás respecto a los sacerdotes hoy en día? Yo creo que sí ha sido, miren, siempre lo he dicho, hay que orar mucho por los sacerdotes porque el demonio los odia. Ellos pueden consagrar. Y esa parte es la parte que yo creo que a algunos se les ha olvidado. ¿Quiénes son? O sea, la realidad es que una de las falacias que nos han querido decir en las últimas décadas es que básicamente el sacerdocio mío laical como laico, no religioso, es igual que el de sacerdote ordenado, cuando la realidad es que el sacerdote ordenado tiene una misión y es una misión más fuerte, más grande, incluso más cerca de Dios que la mía. Esa es la realidad. Eso no significa que yo no puedo ser santo, pero la realidad es y les voy a dar el ejemplo sencillo, la Virgen María. O sea, no me vengan con el cuento que, no, todos estamos llamados igual, porque ante Dios todos somos iguales. Déjenme decirle algo, Dios no es comunista. Dios no es comunista, no todos somos iguales ante Dios. Dios le dio gracias distintas a cada uno de nosotros. La Virgen María no tiene las gracias que tuve yo o que tiene el otro, ya tiene más aún. Es la madre de Dios. Nadie va a tener las gracias que tuvo ella. ¿Eso significa que no vamos a poder compartir en el mismo cielo? Definitivamente vamos a compartir en el mismo cielo porque Dios nos ama a todos. Pero no son las mismas gracias, no es la misma misión. Y eso los sacerdotes tienen que recordarlo. Tú eres sacerdote, tú eres quien se supone que dirijas, no que la gente te dirige a ti. Tú no deberías estar complaciendo todo lo que te pide el pueblo. Tú debes dirigir a la gente. Tú eres quien tiene derecho a corregir, a regañar, como lo hacía el Padre Pío, como lo hacía San Pablo, como lo hacía Timoteo, cuando leemos las cartas que ellos se reparten o se escribían. Las cartas a los Corintios, cuando uno lea todas estas cartas que eran regaños, que era San Pablo regañando. Eso es lo que necesitamos, pastores de verdad que estén preocupados por el rebaño, pero para tú ser de esa manera, tú tienes que darte cuenta que tú no eres igual que el pueblo, punto. O sea, tú eres un sacerdote y no es ser orgulloso, no es soberbia espiritual, es aceptar que tú fuiste llamado para una misión especial y que el demonio quiere que tú creas que es mejor. Yo soy bien humilde, por eso no me pongo la sotana. Yo no me he visto como cura porque quiero parecerme a ellos para acercarme más, se me hace más. Yo dejo que ellos canten porque es que yo quisiera que fuera canto sacro en la iglesia, que no se agarren las manos en el Padre Nuestro. Pero ¿quién soy yo para ponerme a imponer? ¿Cómo que quién eres tú? Tú eres el sacerdote. Eso es lo que el pueblo necesita. Pero el demonio con la falsa humildad te hace pensar a ti que es mejor que te quedes callado, que no hagas nada, que vistas como cualquier persona y ya, para parecer más inclusivo. Entonces sí hay una crisis de identidad sacerdotal. El sacerdote se les ha olvidado eso. Las manos que ellos tienen. Por eso se le besaba la mano al sacerdote. Eso es una práctica que se ha perdido. A veces cuando uno va a las iglesias tradicionales se ve todavía. Incluso los sacerdotes, yo he ido a parroquias que es tan bonito ver que el sacerdote sabe. Ellos quieren besarme la mano. Pues ya, yo pongo la mano. Y eso me falta de humildad. Al contrario, eso es aún una humildad aún mayor.
porque no son mis manos, son las manos de Cristo, que fueron consagradas el día de mi ordenación, que ojalá sea el día más importante para ese sacerdote, porque debió haber sido el día más importante de su vida, es el día de su ordenación. Entonces, y es el día grande, y es un día que, mira, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Ahí aplica esas palabras grandes, que Dios se hace presente a través tuyo, que sí, eres pecador, caes y tienes que, ¿verdad?, luchar con tus batallas también, pero que eres sacerdote, que tú tienes la autoridad de poder escuchar pecados y darle la absolución en el nombre de Jesús, por supuesto, pero tú eres quien lo estás haciendo. Eso es una realidad. Yo no lo puedo hacer como laico. Ya quisiera yo poder escuchar las confesiones de mis hijas y yo mismo darle la absolución. No puedo. Yo tengo que salir de aquí y llevar a mi familia donde un sacerdote católico que haga eso, ¿verdad? Y para mí es una gran alegría cuando lo hacemos y toda la familia estamos confesados. Qué bueno. Para mí es una gran alegría el poder ver que mi familia puede recibir la Eucaristía. Pero ¿de manos de quién? De un sacerdote. O sea, tiene que ser un sacerdote. Entonces, si hay una crisis existencial de los sacerdotes, o de identidad, discúlpame, de identidad, y lamentablemente yo pienso que por la misma crisis de identidad que existe, es que tenemos menos vocaciones, porque tal vez se pensó, los modernistas nos querían vender la idea de que un sacerdote que vistiera como cualquiera, un sacerdote que hablara un poquito más cool, que permitiera otras cosas, iba a ser más atractivo, pero la realidad es que el mundo está cansado del mundo. O sea, la oscuridad cansa y la oscuridad se disfraza de luz. Cuando tú ves un sacerdote bien portado, bien vestido, como debe ser, con unas prédicas que de verdad como dirían algunos, no son políticamente correctas, eso atrae. Eso atrae. Entonces no es accidente también que ver seminarios, tú que hablabas ahorita de un seminario que cerró, y esto no es secreto, ver cómo los seminarios de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, de San Pío X, del Instituto de Cristo Rey, del Buen Pastor, donde todavía se conserve la tradición. También hay otras que tal vez no serán tradicionales, pero se han mantenido fuertes. Uno ve que hay seminaristas todos los años, buenos números. Y entonces en otros lugares no hay. Es eso mismo. Los heraldos del Evangelio, el Instituto del Verbo Encarnado, tienen muchas vocaciones porque respetan la tradición, es así. Y eso atrae, eso atrae. Entonces, eso atrae, pero vos entonces me estás diciendo, Luis, que hay un miedo a incomodar. No me digas que yo me quedé sin internet. Sí, se frizó un poquito. Ahora te veo. No, te decía que hay un miedo a incomodar que ha llevado a estos pastores a dejar de predicar ciertas verdades. Sí, no, y es la trampa del demonio. Es la trampa del demonio. Es así. Luis, aparte de los errores, ¿qué errores ves tanto en el progresismo como también en algunos sectores tradicionalistas? Errores me dices que veo en ambos grupos, en ambas partes. Exacto. Pues mira, ¿qué podrías decirme? En el progresismo, en el lado de acá, hay gente que, porque le han enseñado así, piensan que antes del Concilio Vaticano II todo estaba mal. ¿Sabe? Que no miran los concilios anteriores, no están pendientes a nada de que se dijo antes del concilio, que la iglesia estaba cerrada, que los sacerdotes hablaban solo en latín. Todo eso es falso. La iglesia siempre ha predicado en múltiples lenguas y la misa se entendía muy bien. La gente sabía qué estaba pasando en la misa. Ahora la tenemos en vernácula, en lengua española, y no sabemos qué rayos está pasando. Entonces el problema no era el lenguaje. Creo que eso es un horror por parte de los progresistas, el renegar de cómo era la iglesia antes, que la iglesia cayó en unas exageraciones, que la iglesia, esto de Santo Tomás de Aquino, no, tenemos que cambiar la manera de interpretar. Eso es ser malagradecido. Nuestra madre tiene 2000 años. Nuestra madre no solamente, porque este es el error protestante de algunos protestantes, es que los primeros siglos la iglesia iba bien, llegó el año 300, 400 con Constantino, y se funda una iglesia romana católica que no es el verdadero cristianismo, eso es lo que dicen ellos. Y entonces eso duró por el medioevo, llegaron a unas cosas exorbitantes, riquezas, conquistaron Europa, eso fue horrible, se olvidaron de Jesús, que todo esto es falso lo que estoy diciendo, pero eso es la teoría de ellos. Y de momento, pues llega Lutero y ya volvemos a recuperar, nos podemos separar de todo ese error y llegamos a la escritura de nuevo, a las raíces. Después del concilio hay grupos progresistas dentro de la Iglesia Católica que quieren brincar a Santo Tomás de Aquino, quieren brincar a San Agustín, quieren brincar a todo el mundo. No, vamos a la raíz, volvamos a los primeros años del cristianismo. Eso no es de Dios, porque tú estás diciendo entonces que el Espíritu Santo cesó por un tiempo,
caímos en un horror y de momento el Espíritu Santo, que yo he escuchado esa expresión, que hubo un segundo Pentecostés después del concilio. Eso es una aberración, no hay necesidad de un segundo Pentecostés. La iglesia nació una vez y ha seguido guiada por el Espíritu Santo, incluyendo el Concilio Vaticano II hasta hoy, por el mismo Espíritu Santo, punto. Y ha permitido cosas buenas, ha permitido cosas malas y nos sigue enseñando y nutriendo como buena madre que es la iglesia. Eso es un error progresista y el no querer mirar hacia atrás. Nunca citan el Concilio Vaticano I, ni siquiera miran el Concilio de Trento. Háblale de Éfeso, háblale de otros concilios y no saben nada. Todo es Vaticano II. Eso es un horror, eso es un horror. Incluso también hay otra cosa que hacen los progresistas y es que se quedan con lo último que se haya dicho. Ahora el Papa León XIV escribió la encíclica de la inteligencia artificial, pues eso es lo único que van a citar. Ya se olvidaron de Francisco, Benedicto XVI, ni lo citan. Juan Pablo II, ¿quién era ese? O sea, es lo último, cuando la iglesia nunca ha sido así. O sea, cuando hay una duda, cuando usted tiene una duda de algo hoy, por ejemplo, León XIV dijo algo y usted está como que, eso está bien, está mal, no entendí. Pues, ¿qué hay que hacer? Buscar hacia atrás. Y si usted sigue buscando hacia atrás, al final va a llegar a los apóstoles o va a llegar a los padres de la iglesia, que eran los discípulos de los apóstoles. Y entonces va a poder ver esos escritos, o si no, llega a la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia viene de la tradición, porque Jesucristo no repartió Biblia, eso lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces, ahí podemos ver realmente lo que es, pero no es lo último que se dijo lo que vale. Ah, no, sí, la iglesia enseñaba eso antes. Cuando usted escucha esas cosas, eso era antes. Ya la iglesia no cree eso. Cuidado. Ese tipo de frases, entonces no hay continuidad, que somos una secta ahora, somos una cosa nueva. O sea, no puede ser. Son los progresistas radicales, yo los he escuchado hablar así. No, que la iglesia enseñaba eso antes, pero ya eso no se hace. O cuando hablan del ayuno, cuando hablan de la mortificación, yo he escuchado eso mucho. En el lado tradicional, yo tengo un libro, no sé si conocen al doctor Peter Kwasniewski. Él tiene algunos libros en español y en inglés, pero mayormente es en inglés. Pero él tiene un libro que, el obispo Schneider habla de esto también, donde la crisis que nosotros vivimos llegó antes de que pasara el Concilio Vaticano II. Y no fue el concilio quien la causa. Ya estaba ahí. Y hay gente tradicional. Ya estaba gestionada. Oh, sí. Por eso Pío X en 1926 o 23 creo que fue, 26 escribió Pascendi. O sea, San Pío X escribe Pascendi advirtiendo, hay modernistas dentro de la iglesia. O sea, no podemos permitir esto. 1926, antes de eso ya León XIII había hablado de la masonería, publicando un documento en contra de la masonería e insinúa también, están dentro de la iglesia. Pío XII se quejó de lo mismo también. Entonces, estamos viendo que esto ya estaba adentro y poco a poco fue floreciendo, bueno, floreciendo no, pero ¿verdad? Creciendo dentro de la iglesia, ese germen, tratando supuestamente de que la iglesia progresara aún más. Pero ya existía dentro de la iglesia el pensar que porque la misa tradicional hasta el 62, que después el concilio y que todo era bonito antes, también es falso. Habían cosas que había que arreglar, había que catequizar también, siempre ha pasado. ¿Por qué pasó el Concilio de Trento? El Concilio de Trento sucede por eso mismo, y una de las cosas que el Concilio de Trento, uno de los cambios más grandes era que le exigió a las diócesis tener seminarios. Los seminarios no existían en esa época. ¿Por qué? Entonces los sacerdotes no estaban preparados bien. Entonces, para que ustedes vean que esto no es, siempre ha existido crisis. Entonces, no, es una falacia el pensar, no, que es que desde que pasó esto, desde que vino el Papa tal, algunos piensan que fue desde Francisco. Yo lo he dicho en mi programa. Muchas de las cosas que el Papa Francisco hizo, que tal vez no nos gustaron, algunas de ellas, ya las habían hecho otros papas. O sea, esto ya había pasado, no es nuevo, lamentablemente. Entonces, tenemos que salir de esa falacia. Y la crisis existía ya con misa tradicional. O sea, ya estaba. Y lo que pasa es que ya había crecido tanto que se atrevieron a, como decimos en mi país, meterse con la misa. Se atrevieron a cambiar cosas de la misa, que eso no debió haber pasado. Ahora, lo que dice el obispo Schneider y Peter Kwasniewski es que sí había un legítimo llamado a una actualización de la liturgia. Y Pío XII, por ejemplo, habla de la vernácula. Él habla incluso en la época de Pío XII, creo que fue esto lo he tocado yo con el profesor de latín que tenemos nosotros. Él es el que empieza a hablarle a la gente, como ya el ser humano, nosotros los laicos podemos leer, tenemos los misales, ya no es la iglesia de antes que no tenía misales, que no había estudios, ¿no? Pues él habla de que, mira, sí, que participen en las primeras oraciones al principio, cuando el sacerdote hace el yo confieso, cuando eso antes la gente no participaba.
pues él empieza a hablar de eso, San Pío X también, y ahí es donde están, si usted coge un misal tradicional, te explica un poco de las pronunciaciones. Entonces, ¿por qué habla de las pronunciaciones un misal? Porque ya asumen que el laico puede también participar, ¿verdad? De ciertas cosas. Y eso fue un cambio orgánico, por lo menos al principio de la misa, no en el medio como ahora. Entonces, cuando viene el concilio, era algo que ya se estaba pensando. Un cambio como ese, por ejemplo, sería algo orgánico, no hay nada malo en eso. Pero ya cuando comienzan a separar los altares de cómo estaban, a quitar la música, a cambiar el lenguaje, a cambiar oraciones, a quitar oraciones, ya se fueron a otro lado. Por ejemplo, cuando se consagraba siempre se hacía solo un canon. Ahora tenemos como 9, yo no sé cuántos canones tenemos. Todavía sigue siendo válida, Jesús se hace presente, pero era todo muy sacro y era una misma oración de ofertorio, no se cambiaba hasta que vino esta reforma. Entonces son las cosas que suceden después, pero que como dice Peter Kwasniewski, nosotros lo que queremos volver a la tradición, no podemos soñar que vamos a volver exactamente a como era antes de la revolución, exactamente como era. O sea, claro, va a haber un cambio, el Espíritu Santo va a traer un cambio bueno, donde tal vez va a haber más vernácula, donde, pero la reverencia va a regresar, donde posiblemente el sacerdote va a hacer la misa de Oriente como debería ser, como lo hacen también algunos ortodoxos y eso, ¿verdad? Y bizantinos, que mirando hacia Dios, todas esas cosas, la música va a mejorar, pero que también van a haber ciertas cosas que se van a quedar, que no necesariamente hacen daño a la liturgia y a lo que el catolicismo enseña. Y él decía eso en el libro, él decía, tenemos que estar dispuestos a eso también y no pensar que si viene un Papa Santo en el futuro o unos obispos y esto viene y surge, ¿verdad? De parte de la misma iglesia, no es la misma misa del 62, hay algo mal aquí. Pues él decía que no, él decía, es que definitivamente no vamos a regresar a lo mismo, porque también el problema lamentablemente, de la crisis que vivimos, la iglesia permite a los institutos, a los que tú mencionaste, bueno, los que tú mencionaste siguen el Novus Ordo, pero por ejemplo, el Fraternidad San Pedro, sí, ellos siguen el orden de la misa del 62, pero ellos también siguen el calendario litúrgico del 62, que esto a veces la gente no lo sabe. Entonces hay fiestas y santos que ellos los celebran en días distintos, porque lo que la gente no sabe es que cuando se hizo toda esta reforma, también cambiaron el misal, cambiaron los sacramentos, cambiaron todo. Entonces cambiaron las fechas de algunos santos y cambiaron algunas. Por ejemplo, Cristo Rey es uno de los más que se nota, porque Cristo Rey en el 62 se celebra el domingo antes del Día de Todos los Santos. Siempre cae Cristo Rey ese domingo. En el Novus Ordo es el último día del año litúrgico. Entonces cae después. Y tiene una razón, ambos tienen una razón, pero para dejarles saber eso a ustedes, pues ¿qué pasa? El problema también con esto es, por ejemplo, que desde el año 62 en adelante no se han añadido más santos a ese calendario. Y por más tradicional que yo sea o no, yo tengo que aceptar que, por ejemplo, Padre Pío fue santo, ¿sabes? O que, y fue declarado después del 62. O Jacinta, Santa Jacinta y Francisco Marto de Fátima. De los videntes de Fátima. Yo sé que ellos fueron santos, pero si yo solo voy a misa tradicional, nunca voy a verlos a ellos. Y no porque ellos no crean que son santos, ellos sí lo creen, porque yo he hablado con sacerdotes y ellos saben que sí. Y esa es la manera católica de saber, porque si usted piensa que solo los santos llegaron hasta el 62, usted se ha convertido en un sedevacantista. Entonces usted piensa que los santos después son todos falsos, y eso también es algo malo. Pero esa parte también hay que resolverla. No podemos, porque un misal que no se sigue nutriendo, pues se queda ahí, se quedó frisado, ¿verdad? Pero no es culpa de ellos, no es que ellos no quieran hacerlo, es que la iglesia ahorita mismo, en la crisis que se encuentra, no ha encontrado una fórmula perfecta donde sí podamos seguir un mismo misal y una misma liturgia en unión completa como siempre fue. Ahorita mismo de verdad, estamos en una crisis. Mucha gente no lo ve porque todavía la tradición católica, la que sigue la misa tradicional, estamos hablando de un 15% tal vez de católicos, así que no es la mayoría. La mayoría pues ni siquiera a veces ni saben lo que ha pasado. Pero eso es algo que se tiene que resolver. Entonces es bien erróneo pensar, no, pues lo que va a pasar es que va a venir un papa, va a cancelar el Concilio Vaticano II, vamos a volver a la misa tradicional y se acabó.
suena bonito, pero es irreal. No, eso no. Y no sería bien bueno tampoco, porque imagínate, va a ser peor no sería de esa manera. Entonces, eso es lo que peor, algunos alertan y nosotros los que defendemos nosotros no deberíamos defender simplemente una manera que fue. Nosotros debemos defender lo que es católico, lo que la iglesia siempre enseñó. Punto. Entonces, ahorita mismo la manera, por ejemplo, litúrgica, en mi caso, yo siempre abogo por la misa tradicional, no porque yo no me guste la misa nueva, sino porque me he dado cuenta que en la misa tradicional no hay los abusos que hay en la misa nueva. Se expresa mejor la fe y podemos llevar a la gente más cerca a Cristo. Esa es toda la razón. Nada que ver con que lo que decía yo ahorita, usted va a una misa tradicional y no, ya yo no creo en el Concilio Vaticano II, yo soy un cismático, no, nada de eso. Yo voy ahí. Claro, o alguien que dice, no, si voy a un matrimonio que se celebra con misa novus ordo, me quedo afuera. Viste, ese tipo de actitudes, ¿no? Eso está mal, eso está bien mal. Eso está mal, y yo lo he visto, Luis. Yo lo he visto. Sí. Luis, ¿qué le dirías a un católico que piensa que la tradición es nostalgia o elitismo? Porque yo he escuchado gente que critica el ámbito tradicional porque dicen que se perdió la caridad. Porque Jesús se presenta también en distintos modos, ¿no? Jesús también se nos puede presentar como una viejita que está en la calle, como el mendigo que está pidiendo fuera del supermercado, el que te viene a pedir una moneda. Ahí justo se te manifestó Dios y tenemos que ver también a Jesucristo ahí. Entonces, ¿qué le dirías a un católico que ataca la tradición con este tipo de cosas? ¿Qué recomendás para no caer en un elitismo sin caridad? Que sea todo como una cáscara, sino todo como una vitrina, pero como un huevo con cáscara, pero que adentro está vacío. Sí, pues mira, primero, cuando una persona a veces dice eso, ustedes lo que tienen es nostalgia de lo viejo, no quieren moverse hacia adelante. No es eso, para nada. Esa persona no conoce realmente lo que nosotros estamos defendiendo y debemos explicarle por qué, ¿verdad? Uno tiene que estar preparado y explicarle, mira, esta es la razón y por qué defendemos esto, defendemos lo otro, nada que ver con que lo viejo era mejor que lo nuevo, no, nada que ver. Hay muchas cosas que han surgido en la iglesia en los últimos años. Por ejemplo, la adoración eucarística ahorita mismo en muchas iglesias ha aumentado. Eso antes no sucedía mucho. Y también es por gracias a la tecnología que tenemos ahora, pues los sacerdotes pueden tener cámara, las puertas, las capillas pueden tener seguridad. Entonces el sacerdote se siente más confiado. Pues bueno, tengo un grupo de laicos, colocamos el Santísimo y lo dejamos ahí 24 horas. Eso no es muy tradicional que digamos, eso no se hacía antes. O sea, antes la mentalidad era, claro, no puedo hacerlo porque la van a robar, le van a hacer algo. Y no quiere decir que ahora está mal, sino que el tiempo, la tecnología y lo que existe hoy nos ha dado la ventaja de poder hacer eso. Entonces, pues bendito sea Dios por eso, solo para poner un ejemplo. Ahora, en el caso de nosotros o los que tal vez vamos a misa tradicional o estamos en grupos así más conservadores, sí a veces se cae en ciertas actitudes y la gente malinterpreta, pueden malinterpretar falta de caridad. Las actitudes a veces, no estoy excusando a nadie, pero pasa a veces. Yo recuerdo haber discutido esto con un sacerdote y es el hecho de que nosotros estamos, pues vemos todo lo que está pasando allá afuera, ¿no? Y vemos que las cosas están graves. Y de momento llega una persona nueva a la parroquia y la gente siempre tiene como esta malicia. Ok, ¿quién es ese? ¿Por qué está aquí? ¿Qué está haciendo? Y hay que tener cuidado con eso, porque nosotros deberíamos siempre, y la mayoría de la gente que yo he conocido en la tradición lo son, ser amigable, invitar a la gente para que vuelvan. Incluso, mira, a nosotros nos pasó hace poco en la iglesia, mira, una familia preciosa, Lautaro, preciosa. Y me dio tanta pena con ellos porque ellos llegaron a la misa, pero llegaron tarde. Y el usher, o ¿cómo se dice? El ujier, les mostró una fila y los puso al frente. Y mira, a mí me dio tanta pena porque se notaba que no eran de allí, de la parroquia que voy yo. Claro. Todos estaban en pantalones cortos, todos. La señora, las dos niñas, el señor estaban cortos, como vestidos para ir por un parque. Y se me notaba, eso es lo que vinieron a la misa para después ir al parque. Pero una familia preciosa. O sea, yo decía, mira, y lo único que a mí me pasaba es, están como ovejas sin pastor. ¿Sabes? Ellos no saben. Siempre han ido a la misa de esa manera. Nadie les ha dicho. ¿Quién soy yo para ponerme? Claro. ¿Y cómo se atreven a venir aquí así? Usted no ve que no, al contrario. Y gracias a Dios, miren,
esa gente se quedó. Fueron hasta donde tenemos el café, allí estuvieron hablando, yo conocí al señor, estuvimos hablando un rato. Una familia, venían de visita, no creo que los volvamos a ver por un buen tiempo, pero se sintieron en casa, Yo no le saqué el tema de la ropa, no hablamos nada de eso. O sea, claro, si son personas que van a venir de nuevo, pues uno tiene que, ¿verdad? En su momento decirle, mira, no sé si te fijaste, ay, sí me di cuenta, ustedes están todos en chaqueta y yo en corto. Y dice, no te sientas mal, y uno le explica por qué, ¿no? Eso hay que hacerlo, totalmente. Pero a veces nosotros, los que tal vez tenemos la verdad, nos desesperamos porque la sepan y no nos damos cuenta que ellos son ovejas sin pastor. Entonces hay que irlos ayudando poco a poco, irles mostrando. A veces la gente, para que sepan los que me oyen, a veces no hay que decirle, ellos ven. Porque a mí me pasó. Yo fui allí y mis primeras veces que yo no iba tan bien vestido. Yo iba hasta en maones, en jeans, como se le dice en inglés. Nunca fui en cortos a la iglesia, pero yo me ponía mis jeans. Y cuando me di cuenta que todos los hombres estaban con pantalón de salir, no todos tenían chaqueta, pero ¿verdad? Estaban con pantalón de salir, qué sé yo, y dije, tengo que ir a la tienda a comprarme unos pantalones. O sea, eso es lo que pensé, para que el domingo que viene yo no me sienta tan mal. Yo iba en tenis, en zapatos deportivos a la iglesia, que no es pecado, nadie ha dicho que es pecado, pero después que uno va aprendiendo, uno se va dando cuenta, si a una entrevista de trabajo yo no voy en zapatos deportivos, pues entonces, caramba, la misa, debería yo ir en zapatos, déjame ir bien vestido, lo mejor que pueda. Entonces, y eso se trata, lo mejor que pueda. Aquí no estamos hablando de que gastes millonada de dinero en ropa, esa no es la idea. Pero creo que eso nos falta a veces y tenemos que tener cuidado cuando tenemos la verdad y queremos rapidito sacarla, porque podemos asustar a la gente. Acabas de dar en una tecla, Luis. Acabas de dar en una tecla porque por ahí... Sí, porque aparte uno por ahí con esa euforia de querer compartir, ¿no? Porque uno cuando conoce la verdad, lo más lindo es compartirlo, no es que me la quiero quedar para mí. Entonces yo te lo voy a compartir para que vos también puedas gozar de eso y que también lo pueda gozar tu familia y que también lo pueda gozar tu hijo. Entonces por ahí la gente dice, no, porque ustedes quieren que nosotros seamos como ustedes y que quieren que pensemos como ustedes. Y no es esa digamos, la intención. Al contrario, no es esa la intención, sino que es compartir lo que uno, gracias a Dios, ha podido ver antes, nada más. Sí. Bueno, Luis, entonces vamos a pasar a otro tema, ¿ok? Y volvemos a Benedicto XVI, porque él veía Internet no solo como una herramienta, sino como un verdadero territorio de misión. Es un continente sin fronteras geográficas, habitado por millones de personas que buscan respuesta, sentido y verdad. Y allí también la iglesia está llamada a evangelizar, porque nosotros ahí también tenemos que ocupar ese espacio. ¿Las redes sociales son hoy un nuevo campo de batalla espiritual? Totalmente, ¿no? Y la iglesia en eso se ha dado cuenta también, ellos están haciendo lo suyo, ¿verdad? Pero nosotros estamos llamados, los que el Señor nos ha dado ese llamado, porque no es que todo el mundo tiene que ahora, vaya, abra una cuenta de Facebook, de Instagram y póngase a hacer videos y posts. Pero la realidad es que si usted está en esos medios, oiga, es bueno compartir su mensajito de vez en cuando, un versículo de la Biblia, porque para las cosas malas lo hacen, la gente lo hacen las empresas, invierten millones y millones de dólares, muchísimo dinero en esto. Ahora, a los que nos ha llamado el Señor, tal vez, que por cosas de la vida nos ha puesto a predicar, nos ha puesto a hablar, nos ha puesto a estudiar, y uno tiene la posibilidad de hacerlo totalmente. Definitivamente es un lugar donde tú puedes llegar a mayor persona, donde la gente está, porque tristemente, triste y bueno, ¿verdad? A la vez, hoy en día todo lo hacemos en el teléfono, o sea, el correo electrónico, los mensajes, la llamada, mirar la hora, todo. Ya la gente a veces ni reloj usa, porque todo lo hacemos con el teléfono. Entonces, si todo el mundo está atento al teléfono, que esa es el nuevo coliseo o la nueva arena, ¿verdad? Como San Pablo iba siempre a los lugares donde estaban todos reunidos. Incluso la Biblia dice que San Pablo iba a la sinagoga, no porque él seguía practicando el judaísmo. Él iba a la sinagoga porque ahí era donde se reunía todo el mundo. Entonces iba a la sinagoga local a hablar de Jesús. Claro. ¿Entiendes? Y por eso salía mal, porque lo apedreaban y le de esto. Pero él iba a la sinagoga a eso, a predicar. Tú vas a donde esté la gente. Hoy la gente está en las redes sociales, está en la internet. Ya el tiempo de las cartas, por ejemplo, ya no es tan efectivo. Los periódicos ya casi no se usan. Todo hoy en día es más, ¿verdad? Las redes sociales, definitivamente sí. Y estoy de acuerdo con Benedicto XVI. Hay que hacerlo con mucha cautela, con mucho cuidado.
pero es un medio de poderle llegar a más personas. Claro, porque como vos decías, también existen peligros de este apostolado digital. Por ejemplo, ¿se puede evangelizar sin convertirse en un influencer? Buena pregunta. Bueno, yo digo que sí, bueno, sí. A mí, dependiendo cómo tú definas lo de influencer. Porque para mí un influencer es una persona que lo siguen, ¿no? Lo siguen y si yo digo que el cielo es rosita, todos mis seguidores dicen, sí, Luis dijo que era el rosado y el cielo es rosado, punto. Tiene ese poder de influenciar. Y ahí es donde está el peligro también, porque hoy en día la gente se deja llevar por cualquier cosa que se diga en la internet. En el pasado yo recuerdo haber escuchado la frase que la gente decía, no todo lo que está en papel es verdad. No sé si habías escuchado eso antes. Por la gente, aunque la gente lo decía por los libros, por las enciclopedias, los periódicos, que por todo el mundo, a veces la gente por ignorancia, no, es que la enciclopedia tal dice esto y siempre salía Discovery Channel, lo vi en Discovery Channel, ¿viste? Exacto, lo vi en Discovery Channel, ya tiene que ser verdad. Ya listo, es verdad, lo vi. No necesariamente. Y ahí es donde está el peligro. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de lo que me dices de influencer, hay dos diferencias aquí. Una cosa es sí tener ese poder de que la gente te siga, ok, hasta cierto punto no hay nada de malo, pero a veces se puede convertir en un negocio y eso sí es malo. Se puede convertir también, hay sacerdotes, algunos han caído en eso y después vemos que dejan el hábito, se convierten en estrellas. O sea, son fulanitos de tal y los siguen 5 millones de personas, el sacerdote tal. Entonces, no estoy diciendo que los que tienen masas grandes están haciendo algo mal, no es eso. Pero la tentación de convertirse casi en una estrella, donde quiera que voy, firmo autógrafo, la gente me busca. Entonces, no, el trabajo no es que te sigan a ti, el trabajo es que sigan a Cristo. Y esto le pasó incluso a San Pablo y creo que a Bernabé, el que lo acompañaba, cuando en uno de los pueblos que ellos están visitando, le quieren poner un altar. Le quieren colocar un altar a ellos, porque como habían hecho milagro y eran hombres de Dios, ya le iban a poner un altar y ellos, espérate, ¿qué ustedes están haciendo? O sea, es eso mismo. O sea, a veces las audiencias, incluso si la persona no tiene el corazón puesto en la oración y simplemente está sacando contenido y viendo cómo crece todo, puede caer en eso. O sea, se convierte en simplemente un influencer. Mira, habla de Dios, pero es básicamente un negocio. No es para Dios, no es para realmente atraer la gente al Señor. No lo hago. Por eso, por ejemplo, a veces yo veo la diferencia cuando veo algunas personas que tratan temas que no son cómodos. O sea, cuando yo veo una persona católica tratando temas que no son cómodos, yo digo que esa persona lo está haciendo de todo corazón. Pero cuando tú simplemente dices lo que todo el mundo quiere escuchar o buscas lo que llama la atención todo el tiempo, hay algo mal. Hay algo mal. Estás buscando entonces audiencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, uno quiere buscar esos temas que, mira, nadie quiere hablar de esto. Esto es lo que hay que hablar. Está pasando, esto está mal. Hay que decirlo. Entonces, ese es el llamado de nosotros los católicos. Si vamos a estar en redes sociales, no es para hacernos famosos como el reggaetonero o el artista tal o el locutor de radio tal. Y yo quiero ser lo mismo, pero católico. No. El trabajo es llevar la verdad. Que si Dios quiso que te siguieran miles de personas, bendito sea Dios. Dios quiso que te siguieran 100, bendito sea Dios. Una sola persona, que por ejemplo en mi caso me ha pasado ya muchísimas veces, que me diga, Luis, por ti descubrí la misa tradicional, y no es por mí, es por Cristo, pero supe de la misa tradicional. Acá, mira, sí, o tuviste tal invitado mira, qué lindo, gracias. O la invitaste a tal sacerdote y él dijo esto y desde eso yo rezo el rosario. Ya eso es suficiente. ¿Quién hizo el trabajo? No fue Luis Román, no fue el canal de Luis Román, no fue el Instagram de Luis Román, no, fue Dios. Entonces ese es el trabajo de nosotros. Volviendo a lo que me preguntabas ahorita de la actitud, cuando viene alguien a la iglesia, nosotros debemos ponernos alegres y contentos. Aunque esa persona todavía no haya recibido el mensaje, está ahí, está presente. Entonces ese es nuestro trabajo. Simplemente presentar a Cristo y que Cristo haga el trabajo. No soy yo, es Cristo. Entonces, ese es el lápiz de Cristo, como decía la Madre Teresa, decía así, ¿no? Sí. Yo soy simplemente el lápiz que usó Cristo para escribir. Luis, muchas gracias, muchas gracias por estas aclaraciones, porque yo le he pedido, y por tu humildad, le he pedido hacer contenido a otros chicos que también están en este ámbito digital de católicos y me han ignorado completamente, me han visto el mensaje y no me han respondido. Incluso
que quizá no son tan conocidos, ¿no? Pero porque no es esa la idea es dar un mensaje y que le llegue a otro. Yo hice un programa sobre los ejercicios espirituales y un solo comentario que tuve que me decía, gracias a este video me animé a hacer los ejercicios espirituales ignacianos. Listo, bueno. ya está, Luis. ¿Me entendés? Ya está hecho todo. Sí. ¿Qué le dirías hoy, Luis, al Papa si tuvieras 5 minutos a solas con él? O si lo tuvieras enfrente y le tenés algo para decirle así, aunque sea de pasada, ¿qué harías? Sí, ¿O qué harías? No hace falta que le digas algo. Pues, No, a mí si lo veo, obviamente le voy a besar la mano, le voy a decir que lo amamos, que lo queremos, que mi familia reza por él, todos los días rezamos nosotros por el Papa. Especialmente yo le daría las gracias al Papa, ¿verdad? Papa León XIV, que el Papa actual, por devolvernos mucho de la tradición litúrgica, por esa vez, ahorita hablábamos de Regina Celli, cuando él fue escogido Papa, ¿verdad? Era todavía tiempo de cantar de Regina Celli, y esa primera vez que yo veo al Papa cantando, yo brincaba de alegría desde acá. Yo, bendito sea Dios, qué bonito, qué católico es esto. Ahorita en España, sí, yo invito a la audiencia, busque los videos de España, la misa en la Sagrada Familia, misa Novus Ordo, cantaron el Gloria en latín, el Credo en latín, cantaron, no me acuerdo cuál otra, como 3 o 4 canciones en latín, de la liturgia, en latín, y lo demás fue en español. Hermoso. ¿Sabe? Ejemplo, está dando ejemplo de que no, tú no eres un odiador del Vaticano II si incorporas latín en la liturgia. Y esto pasó en España. Yo aprecio eso. Todo eso le diría. Obviamente le mencionaría ¿cómo le diría? Mi afinidad con la misa tradicional y por qué. Y él, yo sé que ha tenido muchas conversaciones sobre ese tema. De que facilite que los católicos, ¿verdad?, puedan asistir o ver estas riquezas y bellezas que están vivas en ese tipo de liturgia. Nada malo con la otra, pero hay unas cosas aquí que no se pueden perder. Entonces, que ojalá tomara eso en consideración. Y con lo de la crisis, yo sé que, miren, hay muchas presiones, pero yo me atrevería a decirle a él las palabras que Benedicto XVI decía: oren por mí, que llego entre lobos, estoy entre lobos, ¿verdad? Yo le diría a él, no se deje llevar por los lobos. Yo creo que usted sabe de qué yo estoy hablando. Nosotros estamos con usted, Santo Padre. Las oraciones están con usted. El Espíritu Santo está con usted. No tenga miedo de los lobos. No le vamos a caer bien a todo el mundo, pero el pueblo católico está con él. Está con él, con San Pedro. Entonces, eso es lo que creo que le diría. Y no sé, lo invitaría a la casa. No, mentira. Qué lindo, Luis, qué lindo, porque acá algunos piensan de que uno por criticar ciertos aspectos de la iglesia ya es cismático o no reconoce al Papa, la autoridad del Papa, y queremos aclarar que acá es todo lo contrario. Se ama al Papa, se sigue al Papa y estamos en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Luis, para ir terminando, porque ya te he sacado muchísimo tiempo y no te quiero tener más, estoy dejando atrás un montón de preguntas, pero seguro vamos a poder volver a hacer otro encuentro. Pero para terminar, Luis, si tuvieras una última oportunidad para hablarle a los católicos hispanos, ¿qué mensaje les darías? A los católicos hispanos que, miren, primero, la iglesia en América es hispana. Esa es la realidad. Quien trajo el catolicismo a América fue la corona española. La lengua, español. Llegaron a San Agustín, la primera misa que se celebró en Estados Unidos, en la ciudad de San Agustín, en Florida, fue ahí. Primero y antes que el Día de Acción de Gracias que tanto celebran aquí, que es protestante. La América es hispana. América viene de Santiago el Apóstol. Que estemos orgullosos de lo que somos. Que no permitamos que estas ideologías nuevas que quieren tratar de decirnos que la fe católica era patriarcal y que oprimía a la mujer, que España tiene que disculparse con América, que nos robaron, que la iglesia se hizo rica por América, que los sacerdotes son todos pedófilos. Todo eso es falso. Todo eso es falso. Nadie ha dicho que ha sido perfecto. Yo no he dicho tampoco que no hubo ni un solo español cuando llegó a América que no hizo algo que no estuviera mal, o que algún sacerdote no ha hecho nada malo, porque los hay y es horrible saberlo, pero lo ha habido. Pero la realidad es que defendamos nuestra fe, que estemos contentos
de nuestra fe, que vivamos nuestra fe como debe ser. Y sí les diría que busquen más información, porque si hay algo que yo me he dado cuenta en el caso de nosotros los hispanos, es que, por ejemplo, en Puerto Rico yo jamás escuché latín en la liturgia. Yo no sabía lo que eran estas canciones, lo que dije ahorita, Regina Celli, el Salve Regina, nada de eso. Yo vine a escuchar un poco de eso aquí en Estados Unidos, misa nueva también, pero los americanos no sé si es porque como hay tanto protestantismo aquí, los que vinieron de Irlanda, porque la mayoría de los católicos de acá son de Irlanda, de donde era San Patricio, y pues se colocaron mucho en el norte y cerca de lo que se le llama hoy Maryland. Maryland significa tierra de María en español, Maryland. Y en Maryland era donde vivía la mayoría de los católicos. Y ellos, yo sé que estaban como un búnker, o sea, como una burbuja protegiendo todo. Entonces, pues tal vez por eso se escucha más esa fervor, esa tradición, esas cosas de antes. Entonces no mezclaban tanto lo de afuera, porque lo de afuera era bien protestante. En cambio, nosotros los hispanos, como todo es católico, siempre lo fue, nuestros países están llenos de catedrales, pues entonces el catolicismo se ha convertido como lo de afuera. Entonces hay catedrales en todas las esquinas, las fiestas patronales dan pena en Puerto Rico, por lo menos, eso es todo borrachera y nadie piensa en el santo. Todo el mundo, fiestas patronales y no captan que es patronal, es por un santo. Ahora que viene la noche de San Juan, la gente se va a la playa a hacer otras cosas, o sea, que recuperemos lo que verdaderamente es la fe católica, porque tenemos mucho que ofrecer. Yo digo que los hispanos, la vieja Hispania, ¿verdad? España, aquí en América, es un gigante dormido. O sea, es un gigante dormido. El comunismo ha hecho mucho estrago y nos ha dividido, pero es un gigante dormido que puede despertar. Y la cosa que tenemos en común son dos, la fe y la lengua. O sea, tenemos el español y tenemos, por supuesto, a Jesucristo en su iglesia católica. Por eso nuestros países todos tienen nombres de santos y vemos el catolicismo impregnado en sus símbolos y en sus calles y en sus ciudades. Que estemos orgullosos de eso y que trabajemos para ello. Dios eligió la lengua español como la lengua favorita, dicen algunos, ¿no? Aparte del latín. Sí. Bueno, Luis, gracias de corazón por habernos acompañado en Teología de Combate. Gracias por tu testimonio, gracias por el trabajo inalcanzable que estás haciendo en este sexto continente del que hablaba Benedicto XVI y por recordarnos que la fe no es una reliquia del pasado, sino es un fuego que debe transmitirse íntegro a las nuevas generaciones. Así que, Luis, desde Teología de Combate y de toda la audiencia, acá leo rápidamente: que viva María Santísima y que viva la hispanidad. Luis, muchas gracias por qué lindo escucharte. Gracias a vos, Luis, conocí la misa tridentina. Así que desde tu canal te sigo desde hace 8 años. Bueno, Luis, nada, ¿qué decirte? Muchas gracias y espero verte pronto. Amén, gracias por la invitación. Por si los que quieren comprar alguno de los libros, vos hablas mucho de una Biblia. ¿Podés darnos un par de tips para poder llegar a los libros que estás vendiendo, Luis, y para esta traducción de la Biblia, para los que se quieran comprar una buena Biblia? Claro que sí, gracias por la oportunidad. No, pues nosotros tenemos un apostolado que se llama Glorian Day Press, es una publicadora y la idea es publicar libros tradicionales que o son difíciles de conseguir o no existen. Y cuando digo tradicionales me refiero a católicos, ¿no? Pero como estamos en esta época modernista, han salido muchísimas versiones nuevas de la Biblia de menos de 30, 40 años y muchas de ellas, aunque son católicas, tienen errores. O las explicaciones están llenas de teología de liberación o de otras cosas. Una Biblia que se ha mantenido o que ha sido recomendada por muchos es la Biblia de Straubinger. Monseñor Straubinger fue un monseñor alemán que vivió en Argentina y se dedicó a traducir la Biblia utilizando las lenguas originales y también teniendo como referencia la Vulgata. Lo bonito de lo que él hizo fue que él la comentó también. Tiene comentarios de todos los libros en la parte de abajo. Nosotros pues tomamos ese documento antiguo y lo digitalizamos para que se vea mejor. Lo colocamos en una Biblia, no, en formato de Biblia con 2 columnas, con los comentarios abajo.
tiene el Nihil Ostat de Roma de 1944 y el Imprimatur también de la Iglesia Católica. Nosotros no le cambiamos absolutamente nada, así que conserva eso. Y pues como es para Dios, lo hicimos de alta calidad, es en cuero, tiene los bordados en oro, tiene un marcador, papel de Biblia, no es papel normal, ¿verdad? Papel, es papel de Biblia, bien bonito. Y pues nada, yo te puedo enviar el enlace para que puedan ver los detalles y si los que deseen comprarla. Ahorita mismo se nos había acabado el inventario, está a punto de llegarnos un cargamento y si Dios lo permite, para julio, a finales de julio, vamos a comenzar a enviar. Pero estamos tomando órdenes, así que si usted quiere ordenarla, la ordena y nosotros en julio, finales de julio del mes que viene, se la enviamos. Hay otros libros también en la tienda, yo te envío el enlace, que tenemos ahí Fuera Satanás y tenemos otro libro que se llama ¿Quieres ser un cruzado? Y van a venir más. Vamos a seguir publicando más libros tradicionales. Esos títulos van de 10 con teología de combate, así que los vamos a dejar todos en la descripción del video cuando me mandé los links, Luis. Claro que sí, claro que sí. Cualquier duda, mi correo electrónico está en el portal de internet también, que si tienen preguntas o dudas me escriben y con mucho gusto yo los ayudo. Perfecto. ¿Se hacen envíos a Europa, me preguntan? Se hacen envíos a todo el mundo, sí, sí. Claro, el envío te va a salir el costo y pues nada, tienes que mirar todo el total, pero sí se hacen envíos a todo el mundo. Perfecto. No olviden suscribirse, compartir esta entrevista con quienes que crean que puedes hacerles bien y recordar siempre que la verdad no se negocia, la fe no se esconde y el amor a Cristo exige valentía. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Santa Iglesia Católica! Y ¡viva la Santísima Virgen María! Amén, que vivan. Hasta el próximo combate.